47 estudiantes, yo creo que esos son, o ahora más. Están que ellas no se están conectando. Muy bien, jóvenes, ¿cómo les ha ido? Vamos a empezar la clase entonces, ¿ya? Espero que ustedes me dicen si es que no se ve, no se escucha, el audio está bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Sí, está bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay ninguna consulta, pregunta, empezamos. Ustedes me dicen si se ve, si se escucha. Se ve bien, se escucha bien. Muy bien. Esto es... ¿Se ve eso? Sí, se ve. Ahí. Sí, ingeniero, se ve. Eso habíamos hablado anoche o la anterior noche, que era ecuaciones diferenciales. Ya dijimos que son ecuaciones. En el contenido de la ecuación tiene derivada. Eso quiere decir ecuaciones diferenciales Mato 7SC. El contenido, conceptos principales de ecuaciones diferenciales, habíamos dicho, es el primer tema. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales de grado superior, pero de primer orden. Ecuaciones diferenciales de orden superior, donde están todos los métodos, modelación y aplicación de ecuaciones diferenciales. El libro base, como les había dicho, le había indicado, hay un libro base que se llama Ecuaciones diferenciales con soluciones de frontera. Eso es, el autor es Denis Sill. Ese es nuestro libro base para su biblioteca de ustedes, que ese de ahí están los prácticos que vamos a resolver. Pero sin embargo hay otros también libros de las ecuaciones con frontera de Thomson, de William Treich, que es bueno para las aplicaciones. Esto de ecuaciones diferenciales elementales de Edward, esto por sí pueden utilizarlo más en la profesión más arriba o en alguna investigación que hagan. Ecuaciones diferenciales de Spinoza, estos son ecuaciones, son ejercicios resueltos que hay, ¿ya? Y esto es de Murray y Spiegel, también sirve para algunas partes de aplicación. Entonces, pero estos están en la plataforma. Bueno, la evaluación del primer parcial va a valer 20, la segunda evaluación 20, la tercera, que es la final, 35, ya ahí van 60, 75, y los prácticos 15% y los apuntes 10%, lo que van a transcribir. Ya entonces este 15% vamos a presentar los prácticos cada clase, antes de cada evaluación. Si el examen fuera este sábado, una semana antes vamos a presentar los prácticos. No he puesto fechas porque no estoy bien con el calendario, pero yo les voy a enviar las fechas después, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a la presentación. No sé si hay alguna consulta. Ahora vamos a ir a lo siguiente. Quería mostrarles la carátula de los apuntes. Yo les dije que hagan en un cuaderno. Entonces, esto es los apuntes de las ecuaciones diferenciales. Van a poner ustedes su carátula en su cuaderno de apuntes, ¿ya? Semestre, aquí van a cambiar obviamente 1-2022, ¿ya? Otra cosita que teníamos que mostrar también es esto de acá. La carátula del práctico, para el práctico, aquí está. Para los prácticos, ecuaciones diferenciales, práctico número tanto, ustedes ponen, y con una sola carátula hay que presentar, ¿ya? Ahora, en los prácticos, obviamente, es en papel bond tamaño carta. Este es el modelo de la hoja. Fíjense, ahí está.
Ese es el modelo de la hoja papel bond tamaño carta con esos márgenes 2.5, 2.5, 3 y 2.5. Y aquí hay que poner algo que dice, bueno, no sé, se colgó mi máquina, ahí está. Estos son los márgenes en tamaño carta, 3 centímetros, 2.5, 2.5. Este margen tienen que hacerse en computadora, ¿ya? Y debe tener arriba, fíjense, ingeniería informática. Si quieren esto de acá, este de acá, no hay necesidad ya tanto que uno lo pone, ya, más bien, ahí ponen nomás lo que ustedes son, UARM, en vez de esto ponen ahí así, ecuaciones diferenciales, su nombre y ese modelo. Ese es importante, la presentación de los prácticos no es cualquiera, es tamaño carta en papel bond, ¿ya? ¿Está bien? ¿Y qué más puedo mostrarles? Aquí estamos, este es el programa analítico de ecuaciones diferenciales que va a estar en la plataforma, lo pueden imprimir y poner delante de la presentación del práctico final. Ya al final ya lo pueden poner esto. Aquí está todo lo que teníamos, el programa analítico en detalle. ¿Ya? Todo esto está en detalle, pueden poner de ahí. ¿Listo? Entonces eso es lo que podemos mostrar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí para que empecemos ya la clase. Todo eso va a estar en la plataforma. También quería mostrarles lo siguiente. Estos son los apuntes que el anillado va a estar el día miércoles. Van a poder ir a recoger del aula donde pasamos clases ese día de ahí, ¿ya? Entonces esto va a ser así, ecuaciones diferenciales. Todo esto son los apuntes que van a transcribir a su cuaderno de 100 hojas anillado. Todo esto van a transcribir y aquí miren todo eso y ahí está el práctico número 1. Resumen sobre los proyectos de los modelos matemáticos, libro de ecuaciones diferenciales. Van a leer y van a hacer un resumen. Después sigue, creo que viene, todo eso van a transcribir. Después de eso viene el práctico número solución general, solución particular. Y ahí va práctico número 2, conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. Y así sucesivamente, esto van a transcribir a su cuaderno bien hechito, todo lo que vamos a llevar en este semestre está. Yo les puedo dar en PDF, pero no, yo quiero que transcriban todo esto que está aquí. Van a transcribir y finalmente, aquí no sé qué número de práctico ya es. Acá, al final ya son las aplicaciones y el práctico número 11 y práctico número 12 es modelación de ecuaciones diferenciales, presentar y exponer un ejemplo de aplicación con datos reales del medio. Ya, esto creo que en 10 minutos lo tienen que hacer esta explicación. Ya, creo que aquí vamos a cambiar la ponderación para que esto le demos unos 10 puntos, 10% de todo el semestre. ¿Ya? Entonces aquí yo lo voy a cambiar la ponderación, aquí donde estábamos poniendo, ya podemos cambiar, aquí estaba 10, los apuntes en clase, los parciales, al final lo podemos poner 10% a la, ¿cómo se llama? A la exposición, si quieren. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? Podemos dar una exposición que hagan de una modelación, cada uno personal, sí, en 5 minutos. ¿Qué dicen ustedes? ¿O ahí está bien? ¿Podría ser en grupo, ingeniero, la exposición? No, puede ser en grupo, sí, pueden hacer en grupo. ¿Quieren que lo bajemos así? A la evaluación final le ponemos 25 y 10% de la exposición y la modelación de esto, lo que estábamos mostrando acá. Sería bueno, ingeniero.
Sí, pues, ingeniero. En grupo. Estaría bien, ingeniero. Darle 10% a esa presentación. Modelación es más o menos como una especie de un proyecto, pero cortito, un ejemplo de aplicación. Pueden hacer ya un grupo de 4 personas, ¿ya? Entonces ya eso me van a presentar ustedes antes del examen, del segundo examen, ya ustedes me presentan quiénes van a exponer y a eso le vamos a poner 10. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bienísimo, Yo, ingeniero. Ingeniero. Ya, entonces a esto le vamos a poner 10, 25 a este, ¿ya? 25 le vamos a poner y aquí vamos a aumentar, aquí vamos a poner exposición de modelo aplicado al área. Abajo en grupo de 4 estudiantes. Eso va a valer 10%. Ahí está. ¿Ves? Entonces, 10 en práctico, 10 en apuntes, ya están lanzando, o sea, 35. Más lo esto, ya con eso ya está bien. ¿Listo? ¿Está bien? Bien, Sí, ingeniero. ingeniero, está bien. Sí, ingeniero. Ya, entonces, acuérdense que tenemos que hacer un modelo matemático. ¿Ya? Sí, entonces, un modelo matemático que hay que exponer en el aula. ¿Ya? Entonces, eso sería aquí. En el práctico número 12, vamos a ponerle aquí, exposición en grupo de 4. Ya, eso vamos a poner. Exposición en grupo de 4 estudiantes, ¿sí? Eso va a ser. ¿Estamos? Entonces ahí quedaríamos, ¿sí? ¿Está bien? Ya. Ahora entonces, con eso, no sé si hay alguna duda más, vamos a empezar la clase. Lo que tenemos que transcribir en cuaderno cuadriculado puede ser, o también como el práctico. No, en un cuaderno, ese día seguro no has ido a la clase, ese día hablamos en un cuaderno anillado que se van a comprar de la ramada, ¿no ves? Cuadriculado, obviamente, ¿sí? Okay. Para no hacer otro formato, estar anillando, ya ustedes cómprense un cuaderno bueno y ya empezamos a hacer así a colorcito, bonito, todo eso, por eso yo les voy a dar todo esto, ya así. Y este anillado se van a ir a comprar el día miércoles, creo vale 30 o 40 pesos, pero así bonito, ya blanco y negro porque a colores es más caro. Este es un documento, un material que yo voy a publicar después, pero con ustedes lo vamos corrigiendo y haciendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no hay? Todo claro. Ya, entonces, si no hay, empezamos la clase. Vamos a avanzar. Ya está eso. Siguen llegando sus colegas. Ahí está. Ya, entonces, ahí está. Ya, antes de nada, vamos a hacer esto. Voy a buscar a mis lectores, ¿ya? Primero va a leer Javier Aguilera, ¿estás? Sí, Rolando Arimini.
Sí, ingeniero. Barja Mamani José. Sí, ingeniero. Klaus Parada Sí, ingeniero. y Jeremí Alpire. ¿Ya? Ellos van a Sí, leer ingeniero. cuando yo les diga que lean. Ya, muy bien, empezamos entonces. Si se ve, me dicen si está bien ahí. Entonces empezamos con el primero. Se ve bien, ¿no? Listo, métale. Sí, mi concepto básico de ecuaciones diferenciales. Sí, Breve historia. El estudio de las ecuaciones diferenciales se considera importante en el desarrollo de las matemáticas y su actual vigencia y relevancia. Desde su comienzo ha contribuido de manera muy notable a solucionar cuestiones e interpretar fenómenos de la naturaleza. Su origen histórico es inseparable de sus aplicaciones a la ciencia física, química e ingeniería, como las leyes del movimiento planetario, problemas de equilibrio. Uy, lo movió mucho. Problemas de equilibrio de. A ver. sí, Sí, también problemas de equilibrio de un cable en suspensión, la trayectoria de caída en el menor tiempo posible en todos los puntos, ley de difusión de calor. Para que el ingeniero pueda usar con confianza las ecuaciones diferenciales, debe tener un cierto dominio sobre las técnicas de solución y un conocimiento suficiente sobre la teoría básica. Primera idea fue presentada por John Neper cuando inventó los logaritmos, perdón. Galileo Galilei analizó el comportamiento de proyectil, demuestra la trayectoria depreciando la resistencia del aire. René Descartes, problema de la tractis, problema sí. de tangente a una curva. El estudio de ecuaciones diferenciales comienza con Newton y Leibniz. Los científicos se dan cuenta que las ecuaciones diferenciales son las expresiones matemáticas de las leyes naturales. Isaac Newton, su motivación fue el estudio de la dinámica del punto y del sólido rígido. En 1665 expresó las funciones en series de potencia. Empezó a pensar en la velocidad del cambio, magnitudes que varían como el área, longitud, distancia, temperatura. En 1687, consciente del papel importante de las ecuaciones diferenciales, escribió en la segunda ley de los principios la ecuación de una piedra que cae por acción, la gravedad en diferentes medios, aire, agua, aceite. Esa fórmula MB es igual a MG menos KB, donde MG, K son constantes reales mayores que cero. Se quiere encontrar velocidad, supongo que, en el concepto de la ley física. Son ecuaciones diferenciales, decía Newton. Según Einstein, son vigentes hasta hoy. Un ratín. Hasta ahí, ya. Sigue. Sí. Realizó sus investigaciones paralelas a Newton, publicando varias investigaciones importantes. La determinación de la tangente de una curva dependía de la diferencial de su física y ordenada. Utilizó las notaciones de X, de Y, el signo de la integral. Introdujo el término de ecuación diferencial que se resume en una fecha importante, el 11 de noviembre de 1675, cuando por primera vez escribió la ecuación. Ya. En el siglo XVII ya había resuelto varios problemas particulares. Descubre el método de separación de variables de resolución de ecuaciones homogéneas de primer orden y de ecuaciones lineales de primer orden. En 1696 utiliza la sustitución. En la última década del siglo XVII, los hermanos Bernoulli y su hijo Daniel fue una generación de matemáticos que mostraron la resolución de ecuaciones diferenciales y la famosa ecuación de Bernoulli en mecánica de fluidos. Las ecuaciones diferenciales llegó a ser una de las disciplinas matemáticas más importantes como herramienta fundamental en el cambio científico. Leonard Euler utilizó en la resolución de la Ratingo, disculpa. Sí, Es que este es tu compañero. Ya. Disculpe. Sigue. ¿Dónde me quedé?
La ecuación diferencial llegó a ser una de las disciplinas matemáticas más importantes como herramienta fundamental en el cambio científico. Leonard Euler utilizó la resolución de la mecánica celeste y de balística, que es la ciencia del movimiento, métodos de solución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Jean Leroux Alembert, solución general y particular de una ecuación diferencial no homogénea. Muy bien. Ese es una historia, un poco lo van a leer. Yo cuando les pregunte la fecha cuando por primera vez se utilizó es el 11 de noviembre, es el aniversario por primera vez se mostró una ecuación de 1675. Yo les voy a preguntar esto en el examen, van a tirar una repasada, ¿ya? Fíjense, aquí está un poco la historia resumida de ecuaciones diferenciales. El último es, aquí está todavía, sigue Lagrange. Aleixer indicó esta ecuación diferencial. Jacobo Riccati, Pierre Laplace, con la ecuación de Laplace. Jean Fourier, porque son las ecuaciones de Fourier. Y después Sofía Lavadeskaya, esta es una rusa, una rusa que demostró las ecuaciones. Y este es el último. A principios del siglo XIX se demuestra la existencia de la solución de la ecuación diferencial por Picard, que fue el que estableció el método de aproximaciones sucesivas. Henry Poincaré, Alexander Laipov, otro ruso, estudiaron ciertos sistemas físicos. O sea, este es lo último de la investigación de ecuaciones diferenciales. A esto le van a dar una leída. Yo les voy a preguntar en el examen cuándo era el aniversario de ecuaciones diferenciales, el 11 de noviembre. ¿Sí o no? ¿Está bien? Yo me pasé haciendo un resumen de todo esto, de varios libros, obviamente, ¿ya? Y entonces es importante esto, cómo han ido avanzando la investigación en ecuaciones diferenciales para llegar hasta el final. Este es lo último en ecuaciones. Este es Lyapunov, este es un ruso que estudió esto último en investigar, ¿no? En el siglo XIX. Y después ya ahora son las aplicaciones de la ecuación diferencial, ¿ya? ¿Está bien? Lagrange, todos estos matemáticos son, digamos, los que habían investigado en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir. Definición de ecuación diferencial. Esto es importante que ustedes puedan tomar en cuenta. Una ecuación diferencial se define como una ecuación que incluye o involucra una incógnita, que es la función que estamos buscando, sus variables, la variable independiente, sus derivadas. Y al resolver esta ecuación diferencial, se encuentra la función solución o función incógnita que se llama al final. O sea, lo resumo, ahí está escrito, pero lo podemos resumir en palabras más pequeñas, digamos. Una ecuación diferencial se define como una ecuación, desde ya, donde está incluido una incógnita, que es la función que tiene variables independientes y derivadas. Y al resolver la ecuación, encontramos la función solución, ahí falta, que debe satisfacer la ecuación diferencial. Eso ahí falta, mira, que debe satisfacer la ecuación diferencial. Por eso aquí dice denominadamente posterior la función solución. En otras palabras, una ecuación diferencial se define como una ecuación que contiene la función, la incógnita, que es la función con sus variables dependiente, independiente, sus derivadas. Y al resolver esa ecuación se encuentra la función incógnita que debe satisfacer
la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Si yo encuentro, por ejemplo, esta es una ecuación diferencial de y, xy igual a raíz de x. ¿Por qué se llama ecuación? Porque es una igualdad diferencial, porque tiene una derivada, y esto x, y raíz son los resultados de la derivada de la función, no son cualquiera. Entonces aquí yo defino la variable dependiente es y, la variable independiente x, porque dice de y de x, y la función incógnita es y igual a f de x. O sea, al derivar esta función debe cumplir esta igualdad. Aquí igual, esta es una ecuación diferencial parcial, donde su función solución va a ser una función con dos variables. Entonces, esta es la función incógnita. La variable dependiente es z y las variables independientes x, y. ¿Ya? Aquí tenemos otra ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo orden se llama, donde la variable dependiente es q, las variables independientes t y la función incógnita es q igual en función de t. Esta es una ecuación de segundo orden. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, pero ecuación diferencial parcial. Cuando la ecuación es diferencial parcial, entonces la función es de dos o más variables. En este caso, de u respecto de x, de u respecto de y, respecto de t. Por esa razón, la función solución incógnita u es f de x. ¿Ya? Eso quiere decir ecuación diferencial. Siempre cuando yo les pregunto al final, defíname ecuación diferencial, no lo saben definir. Una ecuación diferencial, aquí podemos decirlo, se define como una igualdad o una ecuación donde la incógnita es la función que tiene variables x, variables y, variables t, y al resolver se encuentra la función incógnita que debe satisfacer esta igualdad. ¿Entendido? Eso es lo que se define como ecuación diferencial. El estudio de las ecuaciones diferenciales pues tiene objetivos. ¿Cuáles son los objetivos principales? Son descubrir una ecuación, descubrir una ecuación diferencial que describe una situación física específica. Eso es lo primero. 2, encontrar exacto aproximadamente la solución de esa ecuación. 3, interpretar la solución encontrada. ¿Qué quiere decir describir una ecuación diferencial que describe una situación física específica? Quiere decir, por ejemplo, en toda ecuación diferencial, nosotros nos sirve el ejemplo. ¿Cuál sería describir? Sería, por ejemplo, en Santa Cruz el tráfico en la ciudad, ¿sí o no? ¿Cómo solucionamos ese tráfico de Santa Cruz? La trancadera que llamamos. Es para afrontar problemas. Ese es un problema. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tenemos nosotros que hacer un plano de la ciudad, ver por dónde circulan las movilidades de servicio público, qué tipo de movilidades hay, tamaños y todo eso. Entonces, en base a eso nosotros hacemos una ecuación diferencial. ¿Por qué se hace ecuación diferencial? Al ver el tráfico de Santa Cruz, nosotros no decimos inmediatamente por aquí tiene que ser. Entonces, en forma variable se hace la ecuación y esas variables son las derivadas. Y entonces encontrar aproximadamente la solución. ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Por ejemplo, que sea la solución del tráfico es un problema, es una incógnita. Entonces nosotros tenemos que analizar por decir variables. Podemos ver una variable, el número de motorizados que circulan por cierta zona, ¿sí o no? El tamaño el tamaño de vehículos, si son de alto tonelaje, de bajo tonelaje, ¿sí o no? Entonces también podemos ver los anillos de la ciudad. Estoy tomando 3 variables.
Con esas variables hago mi ecuación diferencial y resuelvo la ecuación diferencial. Y una vez resuelta voy a tener el resultado, cuántas movilidades deben pasar, por qué anillos debe pasar, qué tipo de movilidades, puro autos o pura camioneta o puro buses. Entonces ya tengo la cantidad, entonces con esa cantidad interpreto y doy respuesta a la solución del tráfico de la ciudad. Y un ejemplo. Otro ejemplo de ecuaciones diferenciales puede ser la contaminación del medio. Ese es un problema. Nos planteamos cómo resolver la contaminación del medio. Podemos ver la cantidad de basura, el material desechable que utilizan, la educación ambiental, etc. Una vez teniendo esos datos, nosotros podemos recomendar. Es así como se hace, ya se plantea o se forman las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales siempre se utiliza para un problema técnico, para solucionar un problema técnico en forma matemática, ¿ya? No confundir las ecuaciones diferenciales con una ecuación común. Por ejemplo, en álgebra es una ecuación x cubo 6x cuadrado. Factorizando encontramos la solución, pero es una ecuación, ¿sí o no? Reemplazamos la solución y se da el valor de x y si satisface la igualdad, entonces la ecuación está bien resuelta. Eso es una ecuación cuando se busca una ecuación común en forma algebraica. Pero en una ecuación diferencial, el objetivo de encontrar ya no es la x, sino es la función y igual a f de x. Por ejemplo, una ecuación diferencial sencillita, derivada de y respecto de x igual a 2x. Entonces, aquí resolvemos por variables separables, eso vamos a aprender, integramos y tenemos la función. Como no hay ponemos una constante, como en cálculo 1, y ahora determinamos la derivada de la función y reemplazamos. Si satisface la igualdad, aquí satisface la igualdad, entonces es solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Eso quiere decir una ecuación diferencial, cómo se comprueba, y una ecuación común, cómo se comprueba, ¿ya? Una ecuación diferencial y modelos matemáticos. Eso es lo que vamos a hacer al final de la clase o al final de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ecuaciones diferenciales y el modelo matemático. Modelo matemático se refiere a una forma de expresar un problema en forma matemática. O sea, un problema tengo que expresarlo en forma de matemáticas para dar solución a ese problema. Eso se llama modelación o modelo matemático en un proceso. Involucra los siguientes aspectos, dice. Primero, la situación real del problema. Formulación es lo que les decía. La situación real es la contaminación del medio ambiente. Formulación. Entonces, aquí empezamos a ver la cantidad de basura que hay, el método que se está haciendo para recoger la basura, los lugares donde están contaminando, ¿no es cierto? Con esos datos hacemos el modelo matemático. El modelo matemático se refiere a plantear una ecuación diferencial con los problemas encontrados y identificando las variables. Una vez teniendo el modelo matemático, ya hacemos el análisis matemático, o sea, resolver con los métodos que vamos a aprender o con los software que tenemos que tener. Y resolviendo la ecuación diferencial tenemos resultados de las variables. Ese resultado hacemos la interpretación y damos respuesta al problema real. Esos son los pasos para que se hace en un modelo matemático, ¿ya? Es la forma de que se utiliza. Esto es lo que vamos a hacer al final del semestre, lo que les estoy diciendo, 10 puntos para hacer. Y en el transcurso de todo el semestre nosotros vamos a aprender
a resolver análisis matemático. Después ya vamos a plantear y vamos a hacer toda esta situación, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un circuito eléctrico simple. En un circuito eléctrico simple, esta es una ecuación diferencial. La intensidad en función del tiempo. Nosotros tenemos que buscar la intensidad en función del tiempo. ¿De qué? No sé, no entiendo. ¿Qué es eso? Ya, entonces otra, la cantidad de dinero en interés, esta es una ecuación diferencial también, ¿ya? El calentamiento y enfriamiento, eso vamos a avanzar también. Otro ejemplo, ¿ya? Notación de una ecuación diferencial. ¿Cómo se escribe una ecuación diferencial? ¿Ya? Una ecuación diferencial, la notación debe estar bien identificada la variable dependiente, la variable independiente, el orden, las veces que se deriva la función y estos resultados que son resultados de la derivada. Por ejemplo, si una ecuación diferencial donde S es la variable dependiente, T es la variable independiente y S en función de T la incógnita. Entonces aquí, ¿cómo se lee? Derivada de tercer orden respecto de T más S e a la 2T de T. Entonces aquí identificamos la variable dependiente, la variable independiente, el orden de la derivada y S e a la T más 1, estos son los resultados de haber derivado la función 3 veces la función Z igual a F de T. ¿Ya? Las diferentes formas de notación de la ecuación diferencial son, esta es la notación de Leibniz por si acaso, ustedes ven, esta es la dy con dx, la notación de Lagrange, esta misma ecuación es con f', f de segunda, f tercera, por eso uno escribe como sea y no sabe de qué tipo de notación. La notación de Jacobi o Cauchy, esto es la notación antigua con derivada de x de la función respecto de x, derivada segunda de la función respecto de x. La notación de Newton es esta que se utiliza también, ¿ya? Entonces, esta es la notación antigua, si quieren, también la de Leibniz, que es y', y segunda, o Lagrange, ¿ya? Y tercera, etcétera. Y la derivada cuarta es y, aquí paréntesis, no es y a la cuarta, ¿ya? Si es ecuaciones diferenciales parciales, derivada segunda de x, derivada segunda de y derivada combinada igual a 0. Son ecuaciones diferenciales de este. ¿Ya? La forma de escribir las ecuaciones diferenciales, esta es la forma funcional, es la derivada igual a f de x, y. No es que sea esto es una función, sino que f de x, y son los resultados de la derivada de la función. La forma diferencial, esto es m de x, y, una función de dos variables por la diferencial, n de x, y, esta es la función también de dos variables. ¿Ya? Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Hay varias formas para clasificar las ecuaciones diferenciales, pero la que más se clasifica es la forma más común de clasificar, es de acuerdo al número de variables independientes respecto de la derivada o la función solución. Por ejemplo, hay ecuaciones diferenciales ordinarias y hay ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias se define cuando la variable o la función solución es de una sola variable independiente, la variable dependiente, sus derivadas de dependientes y. Y entonces, y ecuación diferencial, aquí hay otro ejemplo, y la ecuación aquí derivada segunda respecto de x, x de y, x.
donde y es la variable independiente, x es la variable independiente y y igual a f de x es la función incógnita. Aquí la variable dependiente es p, la variable independiente t y la función incógnita o función solución después de resolver es p igual f de t. Ecuación diferencial parcial es como les estaba diciendo, la ecuación diferencial parcial es cuando la función incógnita o la función solución es de dos o más variables. Por ejemplo, esta ecuación diferencial tiene variables independientes x y y, variable dependiente z y sus derivadas parciales y esta es la función. Ejemplos de ecuación diferencial: derivada parcial de z respecto de x más derivada parcial de respecto de y igual a 4. La variable dependiente es z, la independiente x y y. Aquí esta función es de tres variables, entonces 3 derivadas igual a 0. La variable dependiente w, la independiente r, s y t. ¿Ya? Aquí la función incógnita es z igual a f de x y y aquí la función incógnita f de r, s de t. Orden y grado de la ecuación diferencial. Aquí es importante diferenciar el orden y el grado de la ecuación diferencial. Si quieren lo mostramos en un solo ejemplo ahí, fíjense. ¿Ya? ¿Cómo se define el orden? ¿Ya? El orden es la mayor derivada que tiene la función en la ecuación diferencial. Es la mayor derivada o las más veces que se ha derivado la función perdón, que se encuentra o se muestra en la ecuación diferencial. Mientras el grado se define como el mayor exponente de la mayor exponente al cual está elevado la derivada de mayor orden. No sé si entienden eso. Orden es la mayor derivada. Por ejemplo, aquí en esto, la mayor derivada es derivada segunda, aunque esta derivada está elevada al cubo. Mientras el grado es aquí la derivada de y respecto de x está elevado a 1. Derivada segunda es la mayor derivada elevado al cubo. Entonces, esta ecuación diferencial es de segundo orden y esta ecuación diferencial es de tercer grado. Entonces, aquí, por ejemplo, para esta diríamos, esta ecuación diferencial es de segundo orden y de primer grado. ¿Por qué? Porque esto está elevado al cubo, pero es derivada primera, mientras la derivada segunda está elevada. Aquí, esto sería derivada de segundo orden, pero de tercer grado. ¿Por qué? La mayor derivada es 2 y entonces está elevado al cubo. ¿Ya? Ejemplo. Así ponemos en el examen o así está para hacer el práctico. Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales, indicar el orden y el grado. Primero aquí, ¿de qué orden es? Es de segundo orden, pero de primer grado. Esta es de tercer orden, pero de segundo grado, ¿sí o no? De tercer orden, aquí está la derivada del tercer orden, de segundo grado. Aunque este está elevado a la cuarta, este es su grado porque esta es la mayor derivada. Esto de acá es de primer orden y no tiene grado porque la derivada, ninguna de las derivadas está elevado a un exponente entero. Esta derivada está en raíz y esta está dentro del logaritmo. O sea, este es de primer orden, pero no tiene grado. ¿Ya? Esta es de segundo orden y de segundo grado, despejando la raíz. Aquí es de tercer orden, de primer grado. Y esta de primer orden y de primer grado. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero. Claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Eso van a tener también. Aquí es importante saber el orden y el grado de la ecuación diferencial. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar por ahora, ¿ya? No, para que no les salga hernia y no les haga frío. Aquí vamos a quedar, ¿ya?
No hay mucho que... Está bien, ingeniero. ¿Ya? Para ingeniero. Sí, dígame. ¿Qué dicen? Aquí yo me anoto, después no sabemos dónde hemos quedado. Ingeniero, ¿puedes subir un poco más la imagen de la hoja, por favor? Ahí, Sí, sí, ahí. ¿ya? ¿Qué dice? ¿Está Listo, bien? ingeniero. Sí, sí, sí. Gracias. Ingeniero, ya subió los apuntes que tenemos que copiar. Sí, yo se lo voy a dar el día miércoles en un anillado. Yo le voy a decir dónde van a ir a recoger, ¿ya? ¿Listo? Todo esto, lo que yo estoy hablando, va a estar en los apuntes, ¿ya? No se preocupen de eso. Está bien, ingeniero. Ya, aquí quedamos entonces, ¿ya? Sí, Listo, ingeniero. Gracias. listo, está bienísimo. Por ahora.